trabajaba en la facultad en Chile y vino alguien de Estados Unidos y como yo hablaba inglés, me pusieron aparte su visita y así llegué. Y al año siguiente iba de Brasil y Gilberto llegó desde acá. Cada uno llegamos con rumbos distintos, llegamos a rutas distintas. Nos hicimos bien amigos y nos juntábamos siempre en cosas sociales y uno nunca sabe lo que la vida le trae, ¿no? Entonces, en la parte académica, yo hice mi tesis con Henry McKean en un problema de... la cosa de modelos de sistemas nerviosos partió de los años 50 con Hodgkin y Huxley, que hicieron un modelo para transmisión nerviosa en un nervio, en el eje de una neurona, y ellos se ganaron el premio Nobel por eso. Y los problemas eran tan difíciles que mucha gente empezó a hacer modelos más simples para poder explicar lo mismo. Y yo trabajé en un problema que fue un modelo de que Henry McKean dio en los años 60, y yo hice cosas de lo que se llama threshold, umbral creo que se dice, un problema de umbral para ondas viajeras. Gilberto trabajó en el mismo problema, pero con una ecuación de Nagumo, que la ecuación de Nagumo es una ecuación que unos japoneses pusieron como un modelo parecido, y teníamos resultados bastante paralelos. Después él nos invitó acá a UNAM, tuvimos una visita a UNAM en el año 88, que fue la última vez que yo vine acá. Y luego él pasó un año en Tulane con nosotros, nos pusimos a conversar. Y yo, ese tiempo, yo estaba en un periodo de transición. Yo había decidido que yo no quería seguir trabajando más en esas cosas de parciales y que andaba buscando temas nuevos. Y Gilberto llegó y terminamos, el último artículo que yo hice sobre parciales fue con Gilberto, que hicimos un modelo de ondas viajeras en un huevo de postfertilización. O sea, cuando llega el espermio y se fertiliza, es importante sellar el huevo para que no lleguen los otros y sigan fertilizando. Entonces había un modelo que nosotros analizamos y nos quedamos a medias y Gilberto volvió acá, habló con Tim Minzoni, y Tim tuvo otras ideas y el artículo llegó a 3/4. Y después Gilberto se fue a una conferencia en Georgia y Mishalkov hizo el último cuarto. Así que fue el último artículo. Y bueno, nos manteníamos más o menos en contacto, pero esta sorpresa del pasar de Gilberto fue realmente triste para todos. Entonces lo que yo quiero hacer es contarles un poco de lo que yo hago ahora. La charla es solamente para estudiantes, ¿eh? El resto de la gente de la facultad, así. Es bien elemental, pero quiero darles una idea del tipo de cosas que yo hago. Y justamente mi cambio ocurrió en la época en que Gilberto estaba en Tulane. Conversábamos y me decía, pero había un riesgo de cambiarse, en matemáticas hay un riesgo de cambiarse de área, porque uno nunca sabe si la segunda área le va a funcionar. Pero así es la cosa. Okay, I did something. Okay, end of the talk. ¿Ah? Sí funciona, pero se desapareció la charla. All right, press. If I press everything. Ahí está. Ya. Entonces lo que yo quiero contarles es el tipo de matemáticas que provienen de un cálculo de integrales. Estos son integrales, este es un listo de colaboradores, son allá mezclas así de estudiantes, postdoc, colegas y amigos, todos amigos, pero así. La persona que juega un punto importante es el segundo autor, George Boros. Voy a contarles la historia de cómo yo llegué a este problema y qué es lo que hice, qué es lo que hemos hecho. It's not clicking. Huh? Face that way? Aquí, okay. Now I know. I'm not going to move now. Okay. Entonces, hay una integral cuártica. Esa es una integral común y corriente. No sé cómo le llaman acá, cálculo integral. Cálculo 2, cálculo integral le llaman. En Tulane le llaman cálculo 2. En Chile también se llama cálculo 2. Entonces, es una integral que tiene un polinomio de grado 4, acá, una potencia. El m más 1, en realidad uno lo puede poner m, pero le pongo m más 1 porque la fórmula se escribe en forma más simple. Y una integral cuártica así, normal, de todo infinito, las condiciones que m sea un entero y después que a sea mayor que menos 1 para la convergencia de la integral. Hay una fórmula. El pi que aparece todo el tiempo porque unos métodos para calcular estas integrales son métodos complejos, que uno hace la integral de Cauchy, y el pi aparece por ahí. Hay una parte fácil que no la puedo decir, y hay un polinomio, P sub m de a,
que lo escribo acá. Es un polinomio que el grado del polinomio es el mismo que el exponente m que aparece acá. Ok. No. ¿To the computer? Está dando el... Ahí está. Esto es ser viejo, digo yo. Ok, George Boros llegó a Tulane el año 92, justo cuando yo había vuelto de un sabático. ¿Ya? Justo cuando yo había regresado a un sabático. Entonces, él vino a mi oficina, él era un estudiante y todo el mundo lo conocía que sabía calcular integrales. Así de simple. Entonces, viene a mi oficina, escuchó que yo estaba interesado en todo tipo de cosas y fue un tiempo que yo estaba decidiendo cambiar de tema y me mostró esa fórmula. Entonces, primera respuesta que yo le digo, así como bien snob, esto no es serio. Uno aprende en matemáticas que hay ciertas cosas que son serias e importantes y cosas así. Calcular integrales no lo es. Entonces, la segunda respuesta que yo le di, que coincidió justo, yo estaba aprendiendo matemática. Matemática lo uso porque Tulane tiene una licencia y entonces es gratis. Y cuando uno aprende un idioma, es difícil cambiar de idioma. Así que cambiar a Maple, para mí he tratado de aprender Maple y se me enreda todo. Entonces, lo que le dije yo, hazlo con matemática. Esto es trivial, pones la integral ahí y te sale. Y me estás perdiendo tiempo. Entonces no lo podía hacer. Matemática no lo pudo hacer en el año 92, tampoco lo pudo hacer Maple y Sage nos tiene ese tiempo, pero tampoco lo podía hacer. Al 2019 tampoco lo pueden hacer. ¿Ya? Entonces lo que yo decidí es que tenía que aprender lo que este tipo sabía. ¿Ya? Ahí lo llamé y le dije, cuéntame tus trucos y cuéntame tu magia. Me empezó a contar y me escribía y yo trataba de entender de dónde venía. Al principio que yo trabajaba con él, mi colaboración en este dúo, digamos, era, yo trataba de ver de dónde se pegaba, o sea, dónde poner lo que él me decía, en qué parte de matemática funcionaba, porque tenía unos trucos de arriba y abajo. Entonces mi programa de investigación, desde ese día yo decidí, a esto me dedico. ¿Ya? A esto me dedico. Y si funciona bien, si no... Eso se llama post-tenure mathematics. No hay aumento de sueldo si no hace nada, pero es tenure. Entonces, lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Si uno parte con una función, esta función es común y corriente de cálculo, yo quiero evaluar la integral. Eso es todo lo que quiero hacer. Pase, jefe. Siéntese por aquí. ¿Cómo estás? ¿Tantos años? ¿Tantos años? Sí. Ya, entonces lo que yo hago en matemáticas es, ustedes tienen una función y lo que me interesa es evaluar esa integral en el método de cálculo 2. Y lo más importante, no me ups. Ok. Evaluar integrales no es tan entretenido porque uno puede poner estos programas de matemática o Maple y puede calcular 10.000 integrales e imprimirlas. Eso no es gracia, no tiene chistes esa cosa. Entonces lo que yo quiero hacer es decir algo interesante sobre el resultado. El resultado tiene que tener alguna propiedad que sea interesante. Eso es lo que yo hago. Y el término interesante va a quedar sin definirse. Entonces, lo mejor, a lo mejor es mejor, en vez de hacer todas estas investigaciones, es mejor usar el lenguaje simbólico, ¿ya? Matemática, digamos. Entonces, aquí si uno le pregunta a matemática este problema, que es integrar x por 1 más x a la 20, la respuesta es esa. ¿Ya? El original mío era a la 100, pero no me cabía ahí, además. Pero en realidad esto no es una buena respuesta, porque si uno da un cambio de variable, si uno cambia 1 más x por u, la respuesta es así, que es mucho más compacta. Entonces, dentro de los lenguajes simbólicos, una de las cosas que más investigación se hace es cuál es la mejor representación de una respuesta. ¿Ya? Y el problema es que es bien serio, porque si uno tiene dos respuestas iguales, la diferencia es 0, eso lo puedo ver yo, pero no hay métodos simbólicos, no hay métodos lógicos para demostrar que una expresión simbólica es igual a 0. Es uno de los problemas abiertos más importantes de lo que se llama matemática simbólica. Es decir, a veces las expresiones son 20 páginas de matemática.
Entonces, ¿cómo la simplifica uno? Ya. Entonces quiero mostrarle un par de ejemplos que son bien sencillos. El primero es lo que se llama la fórmula de Wallace, que es una integral de una potencia cuadrática en abajo, ¿ya? Y un exponente. Y la respuesta es así, ¿no? A ver. O sea, uno quiere calcular esta función racional. La respuesta aparece el pi porque aparece siempre. Y lo que uno ve es que el lado izquierdo es, si pongo el pi al lado izquierdo también, me aparece cosas de análisis. Aparece en pi que aparece en análisis, aparece integrales de análisis. El lado derecho es una cosa totalmente discreta. Aparecen coeficientes binomiales y potencia de 2. Es decir, esto yo siempre lo he usado cuando doy charlas para estudiantes, que análisis y discreto son la misma cosa. No hay divisiones. Estas divisiones de matemática entre una y otra son de política, no son de matemática. Entonces, es fácil probar una recurrencia. Uno toma esta cosa de ahí y la integra por partes. Así de simple. Aparece como ejercicio en todos los libros de cálculo. Entonces, cuando uno tiene una recurrencia de este estilo, miren, lo que pasa en la recurrencia es que cambia el m al m-1. ¿Ya? Es decir, necesito una condición inicial de partida. Es que cuando m igual a 1, o es decir, m igual 0, puedo partir con esto de acá y me queda la integral de 1 sobre x cuadrado más 1, que es una de las definiciones de pi. Entonces uno puede usar estos valores iniciales para calcular varios valores. ¿Ya? Tengo una fórmula. Entonces lo que a mí me interesa es mostrarles el tipo de cosas que yo hago con estas fórmulas de ahí. ¿Ya? Ahí está la recurrencia. Y yo quiero ahora hacer un ejemplo, el más elemental posible, de mostrarles paso a paso cómo uno encuentra fórmulas. Demostrar fórmulas es una cosa más simple, cómo encontrarlas es la cosa complicada. ¿Ya? Entonces voy a usar esta recurrencia y mostrarles, quiero mostrarles cómo aparece el lado derecho de la fórmula. Entonces, el tema de acá es que uno tiene que evitar inducción. Inducción es uno de los pecados del siglo XVI, puede ser. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Calculo un ejemplo. Esto en matemática lo puede hacer súper rápido. ¿Ya? 1 más x igual a 31, me queda este número horrible y grande. No es tan grande porque tiene como 20 dígitos. Así que realmente... Lo primero que uno hace es factorizar el denominador. ¿Ya? En realidad, esto es una de las cosas más difíciles de la investigación que hago yo, porque uno encuentra un problema y tiene que decidir qué hacer. Y eso no es solo yo que hago, es lo que hace todo el mundo en investigación. Uno tiene un problema y tiene que decidir qué hacer, y no hay reglas. No hay reglas del juego. Es decir, muchas veces uno no sabe qué hacer y trata una cosa y no resulta, trata otra y no resulta. Y eso, yo doy consejo a los estudiantes que quieren estudiar matemáticas, si quieren estudiar más avanzado, uno se la pasa la mayor cantidad del tiempo sin saber qué hacer. Y si la personalidad de ustedes no es de ese estilo, que le interesa al tiro la respuesta, matemática no es para ustedes. Uno tiene que tener paciencia para hacer 100.000 errores, porque a las 100.001 le va a resultar. Entonces, aquí factorizo y me sale eso. Entonces, a lo mejor puede ser una coincidencia, ¿no? Puede ser que yo tomé el número 31 y me parece justo 2 a 57. Pero si uno calcula 5 más ejemplos y aparece una potencia de 2, ya no es coincidencia, ya hay un teorema entre medio. ¿Ya? Entonces, lo que hago es ver más o menos la potencia de 2 que necesito en el denominador. Hago unas tablitas por ahí, unos dibujos, matemáticas, ayudo harto. Y lo que uno deduce es que si quiero eliminar la potencia de 2, tengo que multiplicar esta integral por 2 a la 2m más 1. Esto no tiene que ser muy exacto, porque lo único que yo quiero es eliminar el denominador. Quiero simplificar los cálculos. Es decir, el primer paso, elimino el denominador como sea. Probablemente esto es 2m menos 1 o 2m menos 3, eso no importa. Algo que resulte. Porque cuando uno no sabe qué hacer, cualquier cosa que resulte un poquito es un avance. Entonces uno calcula el T30 que está ahí, con el 30 que apareció arriba, y queda este número. Y se dan cuenta, no es exacto, porque aquí me sigue siendo par, así que seguramente lo multipliqué por una potencia de 2 más alta que lo que necesito. Esos son refinamientos para después, no importa. Lo que fue bueno es que eliminé el pi, pues bueno, eso es fácil, estaba el pi ahí, lo borré. Y eliminé el denominador. Entonces voy de una respuesta que es un número racional con pi a un número entero. Eso es progreso.
porque los enteros son más simples que los racionales. ¿Ya? Entonces lo factorizo. Matemática factoriza en forma bien rápida, pero aquí hay que tener mucho cuidado. Porque si uno le hace matemática factorizar un número grande, que si por ejemplo 500 dígitos, y si el número de ustedes es un producto de dos primos, matemática va a correr por una semana tratar de hacerlo. Y resulta que esto es Mac, yo uso un Mac, y los Macs son re caros, son súper caros, pero yo lo hice una vez, en el fin de semana dejé corriendo el Mac por un número que no sabía lo que era, lo dejé corriendo en la oficina, me fui el viernes en la tarde, regresé el lunes en la mañana, y seguía corriendo, y estaba hirviendo, y no podía pararlo. Entonces, bueno, pararlo es fácil, uno aprieta el botón y borra todo, o sea, como lo desenchufa. Uno puede comprar por como $1.50 unas cositas de plástico que son patitas que le ponen debajo, porque el ventilador del Mac está por abajo. Así que uno compra una cosa súper cara y no le dicen, compra esto de $1 porque le va a servir. Uno aprende. Entonces este número se factoriza bien. Entonces uno mira esta respuesta. En esa me la paso. Yo me la paso mirando el número a ver qué se puede ocurrir. Entonces lo bueno que uno se da cuenta aquí es que los primos que aparecen son chicos. Este número es relativamente grande, los primos que aparecen son chicos y el máximo es 59. Bueno, 59 está relacionado, acuérdense que 31 es con 30, M es 30, por eso hay un 30 ahí. 59 uno tiene que encontrar cómo se relaciona 59 con 30 y uno tiene que adivinar. Eso es fácil porque 59 está cerca de 60, que es doble de 30. Eso uno puede hacer la primera aproximación. Si no resulta, quiere decir que el problema es más entretenido. Aquí resulta. Entonces, lo que uno hace es chequea más valores y uno se da cuenta que el T sub m es un entero y no tiene factores más grandes que 2m. Entonces uno tiene que pensar, ¿qué número puedo formar que tenga todos los factores, todos los primos hasta 2m? ¿Ya? Quiero alguna cosa que tenga todos los primos juntos y como quiero dividir algo así, no quiero sumas porque las sumas no son buenas para dividir, quiero multiplicar. Entonces quiero una expresión que tenga todos los primos multiplicados hasta el 2m. Y lo que uno se le ocurre es el factorial. Uno tiene que dividir T sub m por 2m factorial. ¿Por qué? Porque 2m factorial tiene todos los primos hasta 2m. ¿No es cierto? Uno multiplica 1 por 2 por 3 hasta 2m, todos los primos aparecen ahí. Lo más natural es dividir T sub m por 2m factorial. Pero eso es un número, una fracción. Entonces lo hago al revés. Y ahí está, el 30. Ese es el número. Es un solo número, ¿eh? No cabía, así que lo corté. Y juego el mismo juego. Si la cosa funciona, este juego va a tener algo de convergencia. Entonces el S30 es así. Y uno se ahora da cuenta que no aparecen primos hasta 60, aparecen primos solo hasta 30. ¿Ya? Y todos aparecen al cuadrado. Eso cuesta tiempo darse cuenta. Eso no es, yo lo cuento ahora al tiro, pero uno tiene que darse cuenta y ver si resulta o no. Entonces, la mejor idea es dividir E sub m por m factorial al cuadrado. Si una cosa le resultó, si la cosa resulta, uno lo guarda en un cuaderno así que sea ordenadito. Esta cosa, si me aparece esto, hago esto. Yo tengo un cuaderno de trucos así. Entonces defino U sub m de esto y calculo U30 y me da 1. Un tremendo número lo divido por m factorial al cuadrado. Feliz uno, ¿no? Pero a lo mejor puede ser coincidencia. Calculo varios más y todos me dan 1, entonces ahí está la fórmula. Uno la desenreda, parte al final y lo que resulta es que el lado derecho es 1. Este número, ups. Entonces ahora quiero mostrar esta fórmula. Quiero mostrarle una demostración porque hay que mostrar las cosas, dicen por ahí. Entonces lo que uno hace, y este es un problema bastante útil, es tomar el número que uno quiere adivinar. Esto me interesa una fórmula para esto, ¿no? Uno toma el número que quiere y lo divide por la respuesta que uno cree que es correcta. ¿Ya? Y resulta que si uno tiene una recurrencia complicada para lo que uno está buscando y lo divide por la respuesta que uno cree que encontró más o menos así adivinando, el cociente va a tener una recurrencia más simple. Eso es lo que uno espera. Pasa muchas veces. Entonces ahora quiero ver una recurrencia para el K. Esa es la recurrencia para el K. El K no depende del M. ¿Ya? O sea, la recurrencia complicada que vimos al principio
se reduce a eso y ahora es fácil usar inducción. Porque si el primero es 1, todo el resto son 1. Y esa es la demostración. ¿Ya? O sea, a veces es bueno demostrar cosas, pero uno tiene que hacer un limpiado del problema antes de demostrarlo. Esto resulta, por ejemplo, lo más seguro que aquí les preguntan estos problemas, que demostrar que la suma de los primeros n números enteros es n por n más 1 partido por 2. Y se hace por inducción. Esa es la demostración incorrecta. Lo que uno hace es genera una recurrencia para la primera suma y sabe lo que va a ser la respuesta. Bueno, te la da el profesor. Entonces toma la recurrencia, lo divide por la respuesta y aparece la misma recurrencia. Es aquí. Km igual Km menos 1. Es la demostración más corta que hay. No sé si eran puntos por eso, pero... Ok. Entonces John Wallis, para contarle un poco la historia, John Wallis es un profesor de Oxford. La fórmula aparece en 1656, aparece expresada así, y esta fórmula aparece antes que inventaran el cálculo infinitesimal. Entonces, en realidad lo que él lo hizo, lo escribió como un producto, y no es difícil ver que el producto es equivalente a la integral. ¿Ya? O sea, la gente estaba haciendo cosas de integración mucho antes que se inventara el simbolito este. ¿Ya? Okay. Uno puede ver una fórmula trigonométrica de Wallis, que es esta que está acá. Pongo x igual tangente y me resulta eso. ¿Ya? Eso es típico, aparece en cálculo 2, cualquier curso de cálculo 2 aparece esta cosa, y uno obtiene una versión trigonométrica. Lo que más importante de este problema, lo que más importante de esta parte de aquí, es cómo se le ocurre a uno. Si a uno le da la integral de 1 sobre x cuadrado más 1 a la 10, y nunca le han enseñado cambios trigonométricos, ¿cómo se le va a ocurrir a uno que hay que poner x igual tangente? Eso es más difícil. ¿Ya? Le voy a enseñar un truco que ha sido bastante útil. Aparece, la integral original es esta, ¿no? Coseno a la 2m. Y resulta que aparece una potencia par. Las potencias pares se pueden simplificar viendo esto, que es esto de aquí. Entonces, resulta que si uno expande, la mitad de las integrales se van. Cuando uno expande el binomio este de aquí, la mitad de aparecen m integrales cuando uno expande, pero la mitad de las integrales se anulan por simetría. Y aquí hay una relación de aquí. Es una relación de recurrencia mucho más complicada que la con la que partimos, ¿ya? Pero resulta que esta relación de recurrencia ahora se puede demostrar usando lo que se llaman métodos automáticos. Un computador puede demostrar esta fórmula. Uno la entra así, hay unos métodos que se llaman WZ de Herb Wilf y Doron Zahlberger. Y resulta que este argumento se puede extender a cualquier función racional. Este ejemplo de acá proviene de tratar de integrar 1 sobre 1 más x cuadrado elevado a m. Este método de estar pasando al ángulo doble resulta para cualquier función racional de grado par, y eso en realidad fue la tesis de Dante Mana en Tulane. Dante fue un estudiante mío, bastante bueno, trabajó un tiempo y después decidió que no le gustaban las matemáticas, en realidad el trabajo era difícil y ahora es abogado. Me llegó un día a la oficina, me llamó y dijo, quiero que me mande una carta de recomendación. Otra, dije yo, de nuevo la misma cosa. No, me dijo, esto es diferente. Empezamos a conversar, quiero ser abogado. Me dijo, ya, se metió, estudió en la escuela de ley, es abogado en Canadá ahora. Así que uno puede, el hecho de que uno vaya a estudiar matemáticas, sea con doctorado en matemáticas, no es una condena de por vida. Uno puede hacer otra cosa después. Ya. Entonces lo que yo quiero hacer es paso a paso. Paso a paso quiero mostrarles cómo se hace este proceso para una integral bastante simple así. ¿Ya? Este es cuadrática arriba, cuadrática abajo. ¿Ya? Lo primero que uno hace es simetrizar el denominador. Es decir, uno multiplica este denominador de aquí por el denominador al revés. Lo multiplico por b0 que es cuadrada por más de 2. Y me resulta eso. ¿Ya? Y resulta que cada vez que uno hace esto, se complica el problema, pero hay simetría. Porque el denominador nuevo es lo que se llama palindrómico, es decir, se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Y resulta que eso tiene consecuencias. Segundo, uno hace un cambio de variable, el mismo variable anterior, x igual cotangente, y resulta algo así. Uno reduce por simetría, la integral original es de 0 a 2pi, la integral reduce a 0pi, y da esta integral de aquí. ¿Ya? Y lo que es bueno
es que este integral de aquí, que aparece una potencia impar de coseno, se anula por simetría. Entonces uno reduce el número de cálculos de n a n sobre 2. O sea, la mitad se van, así gratis. Y me queda la misma integral aquí, uno la vuelve de nuevo a cero, rehace, empieza a que los cálculos cambio variable, elimina la mitad de la integral y después se devuelve. Y lo que resulta es esto de aquí. ¿Ya? Es bastante elemental. Uno toma la integral original, hace un cambio trigonométrico, duplica el ángulo, elimina las integrales que son cero por simetría y después se devuelve. Este proceso funciona siempre. Cualquier integral de función racional de grado par siempre funciona. ¿Ya? Y lo que resulta aquí es lo siguiente, es que esta integral original es una integral que el de arriba queda igual y el de abajo se reemplaza, el V0 se reemplaza por este valor que es el medio aritmético y el V2 se reemplaza por este valor de acá que es lo que sea el medio armónico. ¿Ya? Las cosas no son tan simples cuando el problema es más complicado. Por ejemplo, si uno quiere calcular esta cosa de ahí, que es cuártico abajo, ¿ya? El proceso es el mismo, pero ahora hay 5 parámetros, no 3 como habían antes. Uno espera un problema más complicado, pero la reducción y el procedimiento es exactamente el mismo. Nosotros tenemos ahora un paquete de matemática que uno entra a la función original y te da estas fórmulas de los parámetros. ¿Ya? Así de fácil. Entonces lo que tengo ahora es un sistema de 5 parámetros a 5 parámetros. Tengo lo que en matemáticas se llama un sistema dinámico, que parto en R5 y más R5. Entonces ahora uno puede hacer todos los tipos de preguntas que uno hace en un curso de ecuaciones diferenciales o de sistemas dinámicos, de todos los tipos de preguntas que uno puede ocurrírsele para un problema concreto de 5 variables. Por ejemplo, hay puntos fijos, ¿qué pasa si lo itero esta cosa? Cosas así. Entonces voy a mostrar algunos dibujos. Uno puede darse cuenta que uno se reduce a un sistema de R3 y se lo normaliza que es un sistema en el plano. ¿Ya? Y quiero mostrar algunos dibujos de esta cosa que está acá. Es decir, lo que tengo aquí es una función. ¿Viste? La pizarra sirve. Tengo una función, después que partí así, me doy cuenta que los denominadores convierten en denominadores y después la rescalo, me queda un sistema del plano en el plano. Esto ya es más manejable, ¿no? 2 variables, algo uno puede entender porque puede hacer dibujos. Entonces, uno lo itera. ¿Ya? Uno itera y cambia esto por estas fórmulas. Voy a mostrarles las fórmulas de nuevo para que vean que son horribles. Ahí están las fórmulas. Son no muy agradables, ¿no? Porque son no lineales. Hay un producto arriba y unas cosas al cuadrado abajo, así que la cosa se pone... Piensen en iterar esto en forma algebraica. Si uno lo itera en forma algebraica, las fórmulas se ponen horribles de grandes. ¿Ya? ¿Qué significa el integral es una invariante? Sí, la integral es una invariante de este sistema dinámico. Pero ¿tú defines una variedad invariante? Lo que hay detrás de portada hay un sistema hamiltoniano donde hay una curva invariante, así que se puede integrar. Eso es lo que hay de por detrás, pero eso es lo que es. O sea, esto define una parte del plano V2, V4, donde la integral es la misma. ¿Ya? Si uno cambia el V2 y el V4, acorde por esta fórmula, la integral queda la misma. Si uno la itera, cambio la 0 por la enésima iteración de la 0, la 2 por lo mismo y esta fórmula. O sea, usted en realidad si le interesa, uno puede calcular esto en forma simbólica. No hay forma de ver esto en forma algebraica. Se pone una cosa realmente horrible. Uno lo factoriza, entonces lo que uno demuestra, ¿qué sería lo ideal? O sea, uno cuando ve un problema así y no sabe qué hacer, uno tiene que preguntarse cuál sería la mejor respuesta posible al problema. ¿Ya? Y cuando uno tiene esto de aquí, uno parte por el denominador porque resulta que el denominador es más complicado. ¿Ya? Entonces, si yo quiero ver, yo sé una sola
un solo polinomio de grado 4 que yo sé factorizar, que es 1 más 2x cuadrado más x a la cuarta. ¿Ya? Eso es 1 más x cuadrado al cuadrado. Ese es el único que me resulta. El resto son más difíciles. Entonces lo ideal sería que cuando n empiece a iterar, uno empiece a iterar el n, este se vaya a 2 y este se vaya a 1. Y eso es lo que hacen, eso es lo que pasa. Uno lo demuestra. Cuando uno sabe lo que quiere y espera que haya justicia en este planeta, uno ya sabe para dónde tiene que ir. ¿Cómo hacerlo? Otra cosa, otra vaina, como dicen en Chile. Es otra cosa, no hay reglas aquí, hay que hacerlo. ¿Ya? Entonces lo que uno obtiene es esto, que la integral original es pi por este número L que aparece como el límite de este de aquí. Entonces uno puede calcular, esto es lo que ocurre acá, estamos calculando una integral de una función racional con un método iterativo, con un método numérico iterativo, que no es discretizar el integrando, es diferente, ¿ya? Eso es para cada A0, para especiales A0. Buena pregunta. Entonces lo siguiente, esta fórmula de aquí no tiene ningún sentido si esta integral diverge, ¿no es cierto? Resulta que, ¿cómo diverge esta integral? Bueno, el polinomio de abajo puede tener raíces reales, ¿no es cierto? Si tengo una raíz real abajo y positiva, la encuentro en alguna parte por el x de menos infinito a infinito, la encuentro, entonces me queda que abajo aparece 0, el denominador. Entonces, si el polinomio tiene una raíz real positiva, uno sabe cómo hacerlo. Eso es una pregunta fácil porque resulta que es un polinomio cuadrático. La condición es que b2 al cuadrado menos 4b0 b4, a ver, tiene que ser qué cosa. Para tener raíces reales positivas, esto tiene que ser positivo. ¿Ya? Si el discriminante es positivo, tengo dos raíces reales, uno ve que una de ellas tiene que ser positiva y me quiero una integral divergente. ¿Ya? Entonces aquí le muestro el dibujo de, tomé un punto inicial que está por aquí, es un punto inicial donde esta condición no se cumple, de modo que la integral ahora converge, y lo que se ve aquí se ven como 100 puntos de iteración. Parte aquí, se va acá y después se va ahí. Este número de aquí es 2 para la primera y 1 para la segunda. Así que la cosa converge. Y converge bien rápido. Uno tiene, qué sé yo, esto es un método cuadrático en convergencia, se duplica el número de dígitos exactos. Entonces uno ya sabe, y lo bueno que, a mí no me interesa en realidad calcular integrales de por sí, me interesa ver qué cosas aparecen. Aquí aparece un sistema dinámico en el plano, y de repente aparece esta condición. Está ahí, ¿no? Esta condición me dice que algo raro pasa si yo tomo esta condición en la condición inicial. Si tomo un número inicial, de modo que la integral diverja, ¿qué pasa con la iteración? ¿Ya? Pero si uno ve esta cosa que está aquí, este sistema dinámico, uno lo escribe, este sistema dinámico en el plano no tiene idea que hay una integral. Vive feliz ahí de R2 a R2, ¿no es cierto? No hay integrales de por medio. O sea, ¿qué pasa? Entonces ese es el dibujo cuando la integral converge, y si la integral diverge, me aparece eso. Este es un punto, tomé un punto que aparece, no sé, me acuerdo dónde, por aquí, un punto, y hay 10.000 puntos dibujados, 10.000 puntos de iteración. Y no hay convergencia, es una cosa mucho más rara. No tengo idea de lo que pasa en realidad aquí. Yo tenía un problema más general y tenía una conjetura que yo pensé, esto se llena después. Y uno hace, qué sé yo, 10 millones de puntos, esas cosas que deja el computador en la oficina corriendo todo el fin de semana, hace 10 millones de puntos y esto se llena así, lleno de puntos. Entonces mi conjetura original era que si tomo un punto donde la integral diverge, este sistema dinámico tiene una imagen densa, así. Y lo propuse en unos artículos míos y resulta que no es cierto. Un grupo español estudió el problema de forma bien precisa y encontraron un punto debajo de una curva donde hay un punto de orden 3. Es decir, el punto de va, cambia para acá y después se vuelve donde partió. Entonces, para ese punto la imagen no es densa, tiene 3 puntos solamente. Lo cual a mí me hace mucho más feliz porque el problema es más entretenido todavía. ¿Ya? No es un problema de que uno calcule todo. Este es un problema realmente no sé qué hacer. O
sea, si uno calcula más dibujos, hay un montón de cosas que uno puede empezar a ver. Ok. La segunda parte, ¿cuánto vale? Ya. Esto es una hora, ¿no? ¿Sí? Bien. La segunda cosa que quiero mostrarles es lo siguiente. Cada vez que aparece un número entero, recuerden cuando yo les mostré cómo adivinar la respuesta. La respuesta la adiviné factorizando el número. ¿Ya? Entonces, cuando uno factoriza el número, lo que uno encuentra en realidad es lo siguiente. Ya, X no es una buena letra aquí, pero este X de aquí de frente al X de acá. O sea, uno toma un número entero positivo y un primo, digamos 2, y lo factoriza como una potencia del primo por algo no divisible. ¿Ya? Es decir, tomo el número, lo factorizo la potencia de 2 más alta que quiera tener. Y ese número, el entero que aparece de arriba, se llama la evaluación p-ádica de n. Se escribe así. Hay toda una parte de análisis que viene de tomar los números racionales y completarlos con esta métrica p-ádica. Esa es otra historia para el próximo viaje. Entonces, lo que a mí me interesa es lo siguiente. Si tengo un número entero, una sucesión de enteros, me interesa ver qué pasa con las potencias que aparecen ahí. Puede que nada interesante aparezca, puede que algo interesante aparezca. Entonces, este es el gráfico de la evaluación con el primo 2 de la sucesión n. Cuando n es 1 tengo 0. Cuando n es 2 me da potencia 1. Cuando n es 3, potencia 0. Cuando n es 4, potencia 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Ese es el dibujo que aparece. ¿Ya? Entonces, lo que uno puede ver aquí es este dibujo y ver qué tipo de propiedades hay. Por ejemplo, lo que se puede ver es lo siguiente, que si me paro aquí, este es 15. 15 es 1 menos que una potencia de 2. Si me paro aquí, yo sé cómo reproducir la segunda parte de la segunda parte del dibujo. Lo que hago, tomo el pasado que apareció, le agrego 1, así que me voy de aquí a acá, dibujo este triángulo y tomo esta cosa que está acá y la reflejo. La hago para acá. Es decir, ok, de nuevo, me paro aquí, veo el máximo valor, le agrego 1 para tomar este y después tomo todos los números del 1 al 15 y los escribo lo reflejo y llego hasta el 31. ¿Ya? Y sigo. Llego al 31, le sumo, el máximo de aquí hacia acá ahora es 4, le sumo 1 y reflejo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo cual es una idea que si hago algún tipo de escalamiento y paso algún tipo de límite, me va a salir una función continua que es self-similar. Se llaman funciones self-similares con ciertas propiedades y eso uno puede mostrar. Hay muchas cosas que pueden aparecer de aquí simplemente mirando el dibujo y viendo qué se le ocurre hacer a uno. Eso es más entretenido. Aquí. Los factoriales se forman así. Tienen una línea que es más o menos lineal. Esta es la evaluación de la potencia de 2 que divide en el factorial. Y se ve lineal, ¿no? Y la lineal es de escala 1. No sé si escala. El M. ¿Cómo se llama? Pendiente. De pendiente 1. Esta es una línea en la recta real, en la recta de pendiente 1. Estas cosas oscilantes aquí son errores chicos. Entonces ahora tomo este dibujo y le quito la línea que aparece aquí y me aparece el comportamiento asintótico. Y esto que está acá es el error, digamos. Entonces a esto tiene estructura, se ve algo de simetría y quiero ver qué tipo de fórmulas hay. En vista del tiempo, ya. Hay unas fórmulas que se enseñan en todo curso de teoría y número. ¿Se enseña un curso de teoría y número aquí o no? ¿Quién no ha tomado un curso de teoría y número discreta? Hay una fórmula que está así, ¿no? Que es la potencia de primo que aparece, que divide en el factorial, es una serie, que en realidad no es una serie porque termina en parte finita y se puede calcular. Esta es una fórmula de Legendre del año 1811 por ahí. Hay un ejemplo. La potencia de 5 que divide 581 factorial es 143, lo cual significa que aparece al final 143,0. Pero hay una fórmula que es mucho más interesante. En la fórmula anterior se reescribe de la siguiente manera. La potencia del primo que divide a n factorial es n aquí, p menos 1 abajo y otra cosa rara que está aquí. Esto que está aquí es la suma de los dígitos de n escrito en base p.
Esto aparece en el mismo libro de Legendre, pero no aparece en ninguno de los libros discretas. Es mucho más fácil calcular. Por ejemplo, está aquí, escribo 581 en base 5, ahí está, y calculo, aquí. Así de fácil. Y también se puede usar para demostraciones, porque mira, le voy a demostrar... no la puse. Créanme, es fácil demostrar, por ejemplo, que los binomiales centrales son pares con esta fórmula aquí. Ok, otro ejemplo. Ya que estamos metidos con factoriales, uno puede combinar factoriales de alguna manera interesante. Interesante significa que hay que multiplicarlo y dividirlo. Porque no se pueden sumar, porque si los suma, nada se aprende. Es mucho más difícil. ¿Ya? Entonces tomo este... Ups. Más abajo. Más arriba, a ver. ¿Dónde está el...? ¿Aquí? No. Necesito ayuda. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo lo bajo? ¿Cómo lo pongo al...? Press what? I'll go to the computer and put it full screen again. Este es un recreo. Lo tenía planeado si echar a perderlo. Hay que... Abajo, el último. El último del view. No, después bueno al view. Ahí. Ya. Y no voy a apuntar más, voy a hacer esto de aquí nomás. Entonces, resulta que buscando por ahí combinaciones de factoriales interesantes, aparece este producto. 3j más 1 factorial dividido por n menos n más j factorial. ¿A alguien se le ocurrió? Y resulta que ese producto cuenta algo. Cuenta matrices que tienen unos, menos unos y ceros. Son de n por n. Cada vez que uno pone un número, si uno pone un número que no es cero, por ejemplo, si pone un menos 1, el siguiente que aparece tiene que ser un 1, se alternan. Y la suma por fila, la suma por columna es exactamente más 1. Esto es lo que se llaman números ASM, que significa Alternating Sign Matrices. Apareció en un problema de mecánica estadística, que era un problema de entender cómo se comportaba lo que se llaman hielos sólidos, y aparecen estas combinaciones. Y apareció un problema en combinatoria, aparece en representación de grupos simétricos, aparece por todos lados estos números. Son números realmente interesantes. Entonces, lo que a mí me interesaba, si son números, a mí me interesa factorizarlos. Me interesa ver las potencias que aparecen. A lo mejor algo entretenido se ve. Resulta que, aquí hay un ejemplo, una tarea para ustedes. Hay que demostrar que esa cosa es un entero, sin usar combinatoria. La demostración de que yo tengo que T sub n es entero es porque cuenta algo. Cualquier fórmula que cuente algo es un entero. Porque si cuento matrices de alguna propiedad, no me van a aparecer 15 partido por 7. Me aparecen enteros. Probar que T sub n es un entero directamente no es fácil. Entonces ahí está la potencia de 2. ¿Ya? Eso es lo que nos salió en el dibujo. Entonces lo primero que se nos ocurrió a nosotros, lo voy a echar a perder de nuevo. Estas montañitas que estaban ahí, yo dije, bueno, lo que hay que hacer es lo siguiente, hay que tomar una montaña, un pedacito de la montaña, escalarla y tiene que juntarla la del lado derecho. Entonces uno toma la montaña, la escala y tiene que ser la del lado, porque se ven tan iguales. ¿Ya? Y no es cierto. O sea, primero que no sabíamos qué hacer. Segundo dijimos, hagamos un escalamiento y tiene que funcionar que sea la primera junto con la segunda. No funciona. Entonces, ¿qué hace uno ahí? Se espera, llora un rato. Entonces empezamos a buscar los números donde aparecían los ceros. Bueno, ¿no es cierto? No se nos ocurría otra cosa. Hay que saber, cuando yo tengo estudiantes graduados, una de las cosas que yo les digo siempre, uno tiene que aprender qué hacer cuando no tiene ninguna idea. ¿No? Y Facebook no es una alternativa. Okay. Resulta que los números que aparecen ahí se conocen. Se llaman números de Jacobstad. Yo no tenía idea. Son como Fibonacci, pero en vez de Fibonacci aparece un 2 ahí en la relación. Y resulta que este gráfico aparece abajo, se junta en cero exactamente cuando es Jacobstad. Entonces ya encontramos algo entretenido. Lo cual significa lo siguiente, que lo que yo tengo que hacer, como hay una relación de recurrencia de segundo orden, las cosas vienen de a 3, no de a 2 como yo creía
tomar la montaña y pegarla al lado. Lo que hay que hacer es tomar las 3 montañas y hacer algo. Y resulta que lo que hicimos fue lo siguiente. Si uno toma la primera montaña en la izquierda y la escala y la pone arriba de la tercera, justo, funciona, y la del medio te da la subida de la montaña y la bajada de la montaña. Exacto. Cuando uno tenía esa idea, es fácil demostrar esta fórmula. Las fórmulas aparecen de entender lo que es el problema. Las fórmulas vienen al final. Eso puede mostrar Shin Yu-sung, era un postdoc mío que estuvo trabajando con 3 años en Tulane. Para otros primos aparecen cosas así. Tenemos ciertas demostraciones, son más complicadas. Pero lo que aparece es lo siguiente aquí. Voy a mostrarles eso. Ya. En esta fórmula, esta función que aparece ahí, phi sub jp, que te da la fórmula para la evaluación PA, es decir, si yo quiero encontrar cuál es la fórmula del exponente que aparece cuando tomo estos números horriblemente grandes y la factorizo, el 5, ¿qué exponente tiene? El 17, ¿qué exponente tiene? Hay una fórmula así. ¿Ya? Y nos costó encontrarla, una vez que uno la encuentra, la demostración no es difícil, pero lo que es entretenido es que esta fórmula, phi jp, si uno lo calcula módulo de una potencia al primo, son funciones periódicas. Entonces lo que está apareciendo aquí es una serie Fourier, pero más o menos escondida. Una serie Fourier, cuando uno tiene una serie Fourier, lo que hace es escribe seno x, seno 2x, seno 3x, etc. ¿No es cierto? Entonces toma una función de periodo 1, un medio, un tercio, un cuarto. Es decir, está tomando funciones de diferentes periodos, combinándolas de alguna manera y hacer algo entretenido. Eso es lo que es análisis Fourier. Lo mismo ocurre aquí. Debe haber, detrás de este ejemplo, debe haber una teoría de Fourier para cosas peádicas. Yo estoy esperando a algún estudiante que se interese hacerlo, porque yo creo que es súper rico y no tengo idea qué hacer. De vez en cuando vuelvo a este problema y no se me ocurre nada. Así que necesito un cerebro nuevo. Ok, el último ejemplo que quiero mostrarles es los números de Stirling. Stirling es un matemático inglés de por ahí como el 16 y tanto, 16, 17 por ahí, de esa época. Hizo un montón de cosas entretenidas, entre ellos hizo esta fórmula de Stirling para factoriales, que uno sabe hacer, sabe usarla. Encontró tablas de diferencias, por ejemplo. Si uno tiene que hacer cálculo numérico y hace una tabla de diferencias, eso Stirling las hacía. Cosas de impuestos, las fórmulas como de calcular los impuestos, cobrar los impuestos. Stirling tenía unos métodos para hacerlo, hizo un montón de cosas entretenidas. Amaro era juez y era un cura, así que hacía de todo. Ya, entonces el número de Stirling lo que hacen es contar. Uno toma el SNK, lo que significa que uno tiene una clase, por ejemplo, para dictar un curso, toma, 36 estudiantes y quiere formar grupos de A4. Porque quiero hacer proyectos en mi clase, ¿no es cierto? Mis reglas son que hay un proyecto, cada proyecto tiene 3, 4 estudiantes, y lo que quiero saber es cuántos grupos puedo formar. El número de Stirling S36,4 te lo da, y es un número astronómicamente grande. ¿Ya? Hay una recurrencia. Hay lo que se llama una relación, una fórmula generatriz, que aparece la segunda fórmula que está ahí, y otras fórmulas exactas. Desde 1600 para adelante los números Stirling aparecen por todos lados y hay muchas fórmulas. Entonces lo que yo quiero hacer, evaluaciones, quiero ver lo que aparece aquí, son dibujos de la potencia de 2 que aparece cuando fijo el segundo índice. ¿Ya? El segundo índice es el que está fijo. Me aparecen dibujos como el que está ahí. A ver, ahí está ya. Me aparece un dibujo que está aquí, que es más o menos parecido antes. Hay estos triangulitos que yo sabía algo que hacer. Uno los sube aquí, pero de repente aparecen estas cosas aquí arriba que son como errores, que no son exactos. Es parecido. Este de aquí es bastante más complicado porque hay una oscilación por aquí, hay unas torres que no se ven muy bien qué es lo que es, no hay un orden muy claro. ¿Ya? Esto para otro K. Este de aquí es peor porque hay unas oscilaciones, pero empieza uno a ver que por debajo empieza a aparecer como unas torres que están aquí, ¿no? Por debajo se... El único ejemplo con el que yo sé hacer es con K igual 5. Es N5. Es el único ejemplo que tenemos algo analítico. El resto no tengo la menor idea. Por ejemplo, este de aquí es para 197, K. ¿Por qué aparece este de aquí? Porque hice matemática, lo hice correr por un fin de semana y vi todos los dibujos y empecé a ver los que me gustaban. Y el que me gustaba era este, pues, se ve más entretenido. Lo que hay aquí es lo que se llama en la matemática aplicada
two-time scheme, hay oscilaciones, se ven esto aquí porque la función empieza a subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Y de repente se ve un salto. Hace un overshoot, que debe ser parecido a esto de Gibbs, que uno aprende en Fourier, estoy seguro de eso. Después se baja, oscila, baja de nuevo, oscila, y se ve esto aquí. ¿Cómo demostrar eso? Es difícil. Entonces lo que quiero mostrarles es un último truco que nosotros hacemos siempre. Entonces tomo SNK, esto no importa cuál es, tomo el SNK y pongo un vértice. Este vértice representa, el K está fijo, ¿ya? Digamos K igual el 11. ¿Ya? Este número n representa todos los enteros positivos, mayores que 11 para que tenga sentido la cosa. ¿Ya? Los pongo ahí. Y calculo la potencia de 2 que divide a ese n11. ¿Ya? Así en matemática, hago una lista. Y si me da el mismo valor, termino el problema, porque ya sé la fórmula. Entonces uno espera que no da el mismo valor. Entonces, este de aquí, entonces lo que hago es dividir este nodo en dos descendientes. Hay un padre, una madre y dos hijos. ¿Ya? Tomo aquí los impares y aquí los pares. No, al revés. Aquí los pares y aquí los impares. ¿Ya? Y hago el mismo juego. Tomo ese NK, ese N11 con N par, los calculo con matemática y si me resultan iguales todos, terminé. Y si me resultan diferentes, sigo. Entonces digo esto. Ahí. Los pares son o múltiplos de 4 o múltiplos de 4 más 2. Y sigo el juego. Así, etcétera, etcétera. Y de repente aparece uno. De repente aparece uno de los que me gusta, que significa que... No quiero echarla a perder aquí. Esta que está aquí, que son todos los enteros de la forma 4n menos 2, cuando calculo el número Stirling, no son divisibles por 2. ¿Ya? Eso es lo que me da el experimento. Y sigo. Ahí se dan los dos. Y de nuevo, tampoco. Entonces aquí, el número de ramas que aparecen en el segundo nivel son 4. Como aquí maté 2, el número de ramas que aparecen en el segundo nivel, el tercer nivel, también son 4. Porque 2 no continúan. Ya sé la fórmula para este. Ya sé la fórmula para este, no lo continúo. Continúo solamente cuando no sé la fórmula. Ahí aparece un 1 acá. ¿Se parece? Ese es el tercer nivel. Me queda así. ¿Ya? Ahora, lo que uno puede hacer es tratar de demostrar esto. Opción 1, ¿no es cierto? Tú no tratas de demostrarlo y no resulta. Por lo menos a mí no me ha resultado. ¿Ya? Entonces, como yo decía, hay que saber hacer algo cuando no nos resulta. Y lo que nosotros hicimos es lo siguiente. Corrimos esto que ha sido como 1000 niveles. Podemos demostrar que este fenómeno ocurre. Que cada nudo tiene dos descendientes, uno se para y el otro sigue. Eso no es tan difícil de demostrar. Eso lo sabemos ya. Pero esto es mucho más entretenido que demostrar una fórmula, porque miren, lo que pasa es lo siguiente. Ahora lo que quiero hacer es ver qué es lo que aparece cuando no tengo la fórmula exacta. Entonces parto aquí, me voy a la izquierda, me voy a la izquierda, me voy a la derecha, me voy a la izquierda, me voy a la derecha, etcétera, etcétera. Entonces lo que aparece aquí es un random walk. ¿Cómo se dice esa cosa? Un camino aleatorio. Aparece un camino aleatorio del cual no tengo idea. No tengo ninguna idea de qué probabilidades estadísticas tiene, si son biased o no biased, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso yo creo que es un problema súper rico y nosotros lo hemos aplicado a estas cosas, a otro tipo de problemas, y gracias por la atención. Eso es lo que más o menos yo hago así. Las integrales te llevan a cosas que uno nunca espera. Así de fácil. Lo bueno que tiene estos problemas es que son accesibles, que uno no tiene que saber, no tiene que estar 2 años estudiando background para leer algo de hacerlo. Uno puede partir trabajando y encontrar cosas entretenidas del tiro y aprende a medida que va pasando. Así que bueno, son buenos proyectos, yo creo. Buenos proyectos para estudiantes de pregrado, estudiantes que...
especialmente para estudiantes que no saben qué tipo de matemáticas les gusta, porque aparece una mezcla rara así de todo. ¿Sí, no? Este análisis dinámico que se puede hacer con una transformable Hay gente que hace este análisis periódico, pero yo quiero hacer análisis periódico para este problema. ¿Cómo lo uso en ese problema? Yo no sé nada de análisis periódico. Entonces, hay un montón de teoría, pero ¿cómo tomar esta teoría, bajarla a algo más concreto y usarla para este problema? Yo no sé cómo hacerlo. ¿Sí? De alguna manera, una de las cosas que uno tiene que integrar es esta idea de recurrencias que los manipuladores algebraicos no nos los dan por error. Y de alguna manera tenemos que integrarle ese mecanismo de pensamiento que es construir la recurrencia y ya de ahí el manipulador. Recurrencias en lo que yo hago, recurrencias son fundamentales. Aparecen por todos lados. Hay algunas recurrencias que son mucho más complicadas que otras, pero encontrar una recurrencia a veces no es fácil y analizarla tampoco, pero está siempre detrás de lo que yo ando pensando. O sea, okay. Sí, si les interesa, me manden un correo, yo les mando artículos o problemas y cosas así, dibujos, cosas que quiero hacer. O sea, no. Una segunda parte, más o menos el mismo estilo, sin background, otras cosas. Así que si llegan el jueves, ¿no? El viernes. Si llegan el viernes de vuelta, quiere decir que alguien los mandó. Ok, ya, gracias. Este viernes. No, la próxima tengo que hacer clases. El viernes es en el IMAS. Sí. Ya. Chao, gracias.